El servicio de educación es un pilar fundamental en COFREM para el cumplimiento de nuestra misión en la mejora de calidad de vida de los afiliados y sus familias. Hoy brindamos cobertura en 6 colegios, 8 institutos técnicos y en la universidad. Hacemos presencia en Villavicencio, Acacías, Guamal, Granada, Puerto Gaitán, Puerto López, Restrepo y San Martín, sumando alrededor de 7.000 alumnos. Este desarrollo permanente nos impulsa a crear lineamientos de identidad integral con niveles educativos articulados de formación escolar, primaria y secundaria, técnica, tecnológica y profesional, ajustados a las posibilidades y al proyecto de vida de cada quien. Al igual que ustedes, somos fieles testigos de cómo la tecnología cambió el manejo de la información y la interacción, lo cual implica que la educación se reinvente y responda oportunamente a esta nueva realidad. Sabemos que la educación es la principal herramienta de transformación y construcción social. Por eso asumimos el compromiso de hacer más por sus familias. Esto nos conduce a formular un innovador modelo educativo que hemos denominado Aprender para Trascender, fundamentado en la formación y no en los contenidos, sino en el modo que el estudiante siente, piensa, se comunica y deje huella que trasciende. El modelo educativo propuesto está sustentado en 4 ejes principales que permiten la intervención sobre el ser humano. Está planeado para trabajar con estudiantes, docentes, padres y directivos. Aprender a sentir de manera asertiva, con responsabilidad y en favor de la construcción de las dimensiones emocional, espiritual, ética y de valores. De lo que se trata es de administrar emociones, principios, valores y creencias para promover la armonía interior y con nuestro mismo entorno. Aprender a pensar requiere desarrollar y fortalecer los procesos de pensamiento. Se parte de la observación en los procesos básicos y se complementa en los procesos de razonamiento como el análisis, las analogías y la síntesis para alcanzar los procesos superiores en los que se logra la autogestión y la creatividad. Aprender a comunicar con competencias comunicativas que promuevan la reflexión autónoma y la necesidad de dudar, cuestionar y replantear. Esto requiere saber escuchar, leer, hablar y escribir. Las expresiones artísticas hacen parte clave de este eje por ser elementos valiosos para la autoestima, el trabajo en equipo y el pensamiento abstracto. Trascender es la huella que toda persona está llamada a dejar en quienes le rodean, con el impacto de sus acciones en el entorno e incorporando la práctica de reglas que posibiliten una convivencia sana. Este eje incluye relaciones humanas, emprendimiento, recreación, deporte, hábitos de vida saludable y el buen aprovechamiento del tiempo libre, con el fin de formar personas que tengan claro su proyecto de vida y su aporte en la construcción social. Nuestro propósito es formar personas que sean capaces de administrar sus emociones, con principios, valores y conciencia de fortalecer su espíritu. Personas que comprendan su entorno, interactúen con él, lo transformen de una manera responsable a través de los procesos del pensamiento. Personas que compartan creativamente sus ideas, se informen y disfruten a partir de lo que ven, escuchen, leen y sienten autónoma y reflexivamente, de forma que resuelvan situaciones y logren acuerdos. Personas que implementen su proyecto de vida y lo articulen al país con sentido social, ambiental, cultural, político y económico. Bienvenidos al nuevo modelo educativo de los colegios COFREM, Aprender para Trascender.